Cordial saludo, mi nombre es John Alexander Claro Pelayo. Este es mi documento de identificación. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería Industrial. Mi programa es Ingeniería Industrial. Pertenezco a la sede de Cubará, departamento de Boyacá. Y este es el video para la tarea 1, leyes básicas de circuitos. Y este sería conceptos fundamentales de la electrónica. Entonces, entre estos elementos, estos conceptos fundamentales, encontramos 4, los cuales son la ley de Ohms, ley del voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Como les decía, mi nombre es John Alexander Claro Pelayo. Entonces, el primer concepto es ley de los ohms. Dice que la ley de los ohms se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia a un circuito eléctrico, los cuales encontramos tensión, corriente y resistencia. Entonces, la tensión la identificamos con la letra E o la podemos encontrar con la letra B, ¿sí? Que tensión es igual a voltios. Tenemos corriente, que lo simbolizamos con la letra I, y la podemos encontrar en la unidad de medidas con la letra A de amperios, y la resistencia la encontramos con la letra R, y el símbolo es el de ohmios. Entonces tenemos una fórmula para resistencia, corriente y tensión. Entonces, para hallar la resistencia encontramos que es R igual a tensión sobre corriente. Para hallar la corriente encontramos que es voltios sobre resistencia, y para hallar la tensión es corriente por resistencia. Listo, seguimos con la ley del voltaje de Kirchhoff. Dice que para calcular la caída del voltaje de cada componente dentro de un circuito eléctrico necesitamos hacer uso de la ley del Ohms. Entonces, ¿cuál es la ley? Esta fórmula que tenemos aquí en este momento, ¿sí? Es donde esta fórmula nos sirve para hallar la ley del voltaje de Kirchhoff. Dice, ya que esta nos ayuda a identificar los datos que tenemos, ya sea voltaje, corriente o resistencia. Esta ley nos sirve para saber cualquier valor de las 3 variables anteriores, pero por lo regular, en los ejemplos prácticos de la ley del voltaje, siempre contamos con el valor de la resistencia y del voltaje, ¿sí? Entonces siempre tenemos la resistencia y el voltaje. Entonces, por lo que en estos casos debemos sacar el valor de la corriente. Entonces, que la corriente la identificamos con la letra I, ¿sí? Entonces la fórmula nos dice con resistencia sobre voltio, que con esta es la que vamos a hallar cualquiera de los, con esta hallamos con esta fórmula hallamos el valor de la corriente. Bueno, tenemos la ley de la corriente de Kirchhoff. Dice que la ley se basa en el principio de la conservación de las cargas, donde la carga es en columpios, es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Por su definición, un nodo es un punto de una red eléctrica en el cual convergen 3 o más conductores. Esta primera ley la confirma el principio de la conservación de las cargas eléctricas. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, de forma equivalente. La suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que si tenemos 2 o 3 o 4 o 5 resistencias, la misma corriente que ingresa por la primera resistencia es la misma que sale por la última resistencia. Entonces esto nos va a decir que la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que si tenemos 4 o 5 nodos, entonces la corriente va a ser igual a todos los 5 puntos de los nodos. Tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Entonces, la resistencia de un material metálico aumenta según la teoría vista.
Al aumentar la temperatura, esto se debe a que los iones del conductor vibran con mayor amplitud, lo cual hace más probable que un electrón en movimiento choque con un ion. Esto impide el arrastre de los electrones por el conductor y, por tanto, también la corriente. ¿Qué quiere decir? Que cuando la temperatura, dice, al aumentar la temperatura, aumenta la amplitud de la resistencia. Dice, la resistividad de los metales disminuye al aumentar la temperatura. La resistividad es directamente proporcional a la resistencia del material. La relación entre ambos está dada por resistencia, que significa la R es resistencia y la P es el tipo de material o metal que estemos utilizando. En esta tabla encontramos el acero, la plata, el cobre, el platino, el hierro, el níquel y el carbono, cada una con sus respectivos valores, que es lo que nos dice la fórmula que hay que hallar. Por A, que sería amperios. Perdón, por A no, dividido en A, que sería amperios. De esta forma he terminado el video con la explicación de los conceptos fundamentales de la electrónica.